En su capítulo anterior, apenas cubrimos los versículos del 1 al 5, en los que hacíamos una equivalencia de la serpiente con Pepe Grillo, como la conciencia de Pinocho, y de esa misma manera, la serpiente, que es símbolo de inteligencia para los hebreos, como una conversación que el ser humano tiene consigo mismo. ¿No moriremos? Claro que no. Lo que pasa, y en muchas ocasiones hemos tenido esta conversación con nosotros mismos, con nuestra propia serpiente. O la habrán escuchado decir a alguien en su propio razonamiento diciendo, lo dice porque no quiere que yo lo experimente también, lo dice porque tiene envidia. No, lo que pasa es que dice que es malo para que nos dé miedo a todos. O en los programas de televisión, esa leyenda existe para que la gente no se acerque a ese terreno. Y de esa manera anulamos la prohibición o anulamos la advertencia que se nos hace para poder hacer lo que en verdad queremos hacer. Así que nos encontramos delante del ser humano tomando sus propias decisiones. Génesis 3 dice, la serpiente era más astuta que todos los demás animales, estableciendo que el razonamiento humano era más complejo o se mostraba como más complejo. Y entonces, por mostrarse así de complejo y por tener esa manera de razonar las cosas a diferencia de otras especies, según lo vemos en este relato tan lleno de símbolos, es que es el ser humano quien analiza la situación y dice, no moriremos, no es para tanto, no, ni te creas, eso no le pasa a todos, eso a mí no me va a suceder. Ese es el diálogo. En realidad aquí no hay presencia diabólica ni demoníaca, sino un diálogo con uno mismo. No necesitamos realmente la presencia de un demonio para regarla bien gacho. En realidad nosotros podemos hacer solos y solas ese trabajo, y es lo que sucede aquí. Los hebreos están tratando de explicar, les había dicho desde el principio, ¿por qué si Dios lo hizo todo hermoso estamos aquí de esclavos por tantos años? ¿Por qué suceden estas cosas si Dios lo hizo todo y lo hizo bueno? Bueno, entonces lo explican en esta porción que nosotros tenemos en Génesis 3. Después del diálogo que tienen y que ya vimos en la sesión pasada, entramos al versículo 6. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Después de haber tenido ese razonamiento en el que minimizamos las consecuencias de nuestras decisiones, de lo que estamos por hacer, en lo que por alguna razón creemos que podemos ser la excepción a la regla, el ser humano piensa y después de que razona, ve el fruto de nuevo. Y dice, vio el fruto del árbol y era hermoso, y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Si nos preguntábamos dónde estaba la denuncia contra la monopolización de los recursos, contra la explotación, la sobreexplotación, la manipulación y el enriquecimiento de unos a costa del empobrecimiento de otros, está aquí. En el versículo 6 de Génesis 3, aquí está esa denuncia. El ser humano tiene este razonamiento de Dios nomás nos quiere controlar y minimizamos toda la magnitud o no pensamos en la magnitud de las consecuencias y entonces nos volvemos más osadas, más atrevidos y vamos hasta incluso más allá de lo que planeábamos porque como ya hemos bajado la guardia, entonces nos atrevemos a más. Y cuando no llegan las consecuencias, yo me los imagino tomando el fruto y mordiéndolo con un poco de miedo de repente. ¿Ya ves? ¿No me morí? A ver tú. Entonces, envalentonados, cuando nos salimos con la nuestra, nos atrevemos a más. Ya sea a hacerlo de nuevo o a ir más allá. Y es algo muy peligroso hacia nuestra propia integridad y la integridad de quienes nos rodean. Muy pocas veces las consecuencias de nuestras acciones individuales tienen consecuencias solo sobre nosotros. Generalmente se esparcen
como un aroma. Los hebreos en cautiverio en Babilonia están tratando de explicar dónde se dañó todo. Si Dios lo hizo bien, aquí se dañó. Todavía no se ha dañado en el hecho de que el ser humano esté razonando. El problema no es razonar. El problema es, como lo mencionamos en el episodio anterior, que al momento de razonar, nuestra debilidad o nuestras fragilidades mentales o el poco poder de control que tenemos sobre la mente se voltea, y en lugar de nosotros tener una mente que razona y que es tan intuitiva y que puede analizar las cosas, que puede incluso prever el futuro, porque sí es cierto que uno dice, bueno, si sigues de esta manera te vas a enfermar, si continúas haciendo aquello te vas a quemar. Nuestra mente es bien poderosa. Piensa en todo lo que nuestra mente humana ha creado, ha desarrollado, y de qué manera nuestra mente humana ha traído tanto beneficio, tanto avance, y la capacidad que tiene para sobreponerse a las dificultades. Es una cosa asombrosa, pero así de fuerte, de potente que es nuestra mente. Del mismo modo en que leemos en Eclesiastés 3, que Dios nos crea y ha puesto en el ser humano la conciencia de lo eterno, de lo infinito. Aunque jamás alcancemos a comprenderlo, hay en nuestra mente, en nuestro sistema, en nuestro ser, la conciencia de lo infinito, de aquello que no alcanzamos ni a imaginar. Como cuando piensa en el universo y trata de ir en su mente cada vez más allá y más allá de hasta dónde llegará el universo, y su imaginación revienta, se queda asombrada. Pero esa misma herramienta tan poderosa, entonces, o es una herramienta que nosotros aprendemos a controlar, a modular, o es una trampa. Nuestra mente tiene la misma capacidad. Nuestra serpiente no meta al diablo. Si quiere lo podemos meter, pero después. Porque en eso no tenemos nosotros control, como en el hecho de controlar nuestra propia mente. Eso es lo primero que tenemos que hablar. Cuando hablamos de la serpiente en Génesis o de El Shatán en Job, primero hay que pensar en nuestra propia mente, pues nuestra propia serpiente, la serpiente que es el símbolo del razonamiento, de la inteligencia humana para los hebreos, y que la ponen ahí, o nos puede ser una herramienta asombrosa, maravillosa, por las muchas capacidades, la amplia capacidad que tiene, o se puede convertir en nuestra enemiga, si no ejercitamos también la manera en la que usamos la mente. La misma mente a través de la cual escuchamos la voz divina y que nos empuje, esa misma mente que nos empuje a salir de la dificultad, que nos empuja hacia la resiliencia, la mente por medio de la cual encontramos soluciones creativas a lo que estamos experimentando. Si no ejercitamos el autocontrol, si no ejercitamos el control sobre esa mente, es con la misma con la que podemos irnos para abajo. Es la misma que nos dice, eres un ser maravilloso, mereces vida plena. Y es de la misma fuente y de la que puede venir, no mereces nada. Tú no eres nada, pero mira qué fea. ¿Y a poco tú crees que mire, es lo mismo, es la misma fuente? Y su capacidad, y no es que sea maligna, pero tiene mucho que ver con cómo nosotros la ejercitamos y la ejercemos para que sea una herramienta útil. En este caso, juega una mala pasada porque la utilizamos, el ser humano la utiliza para poder ir más allá de lo que en realidad puede ir y de lo que en realidad necesita ir. Estando en un lugar tan vasto, tan lleno de fruto, de posibilidades, realmente hacía falta un árbol más o un árbol menos. Pero cuando uno se encapricha, se encapricha. ¿Cuál es su árbol? ¿Cuál es esa persona que a fuerza quieres tener en tu vida? Retener. ¿Cuál es ese empleo o esa actividad que con tal de no perder, prefieres perderte a ti o prefieres enfermarte tú? ¿Cuál es esa discusión que a fuerza tú quieres ganar? Incluso sabiendo tu serpiente, tu razonamiento, que ganar esa discusión no te trae mucho beneficio. ¿Cuál es tu árbol prohibido? ¿Cuáles son esos límites que sabes que no puedes o no debes atravesar porque no estás listo, porque no estás segura, a salvo? ¿Cuáles son esas acciones que quieres realizar a fuerza o aquello que a fuerza quieres evitar?
¿Cuál es tu árbol prohibido? ¿Y cuál es el riesgo? ¿Cuáles serían los razonamientos que en tu diálogo con tu propia serpiente, de los cuales echarías mano? Cada quien tiene su mente desarrollada de distinta manera o acostumbrada de distinta manera, porque hemos tenido experiencias diferentes de vida. Así que no podemos hablar de la mente y afirmar que aplica para todos. Por eso tiene que ser introspección. Cada quien tiene que ver por su propia mente, y mientras yo les comento eso, con temor y temblor, yo también voy haciendo un autoanálisis y ¡ay, caray! Pero entonces, ¿cuál es tu árbol prohibido? Y no porque a Dios no le guste que comas de él. Y no porque la voz divina o la mano divina sea una tramposa que quiere ponernos en tentación o a prueba para ver si sí o no cumplimos reglas, como si fuéramos ratoncillos de laboratorio. Sin hacer trampas, sin hacer trucos. Pero los hebreos están explicando en este relato que a pesar de que Dios creó todo y es bueno, no todo es para todos. Y no porque no seamos merecedores o porque seamos malas personas o porque es para unos sí y para otros no. No, es porque estamos en una creación que nos supera. Estamos ante un cosmos, ante un sistema en el que no lo comprendemos todo. Y en el que de hecho no necesitamos comprenderlo todo para avanzar en la vida. Y eso lo mencionamos en el episodio anterior. Pero entonces ahora, en este episodio, no estamos en el diálogo del ser humano con su propia mente, con la serpiente, sino ya del ser humano frente al árbol. Ya tomó su decisión. En ese momento, un ser vivo, un árbol y su fruto, son vistos no solamente por su belleza, por sus colores, para ser admirado, y no solamente es visto como para suplir una necesidad, porque no leemos que el ser humano ve el fruto porque tiene hambre y ve que ahí hay un modo de saciar su hambre, es una necesidad natural, una necesidad lógica. Lo encontramos y el ser humano en este versículo 6 de Génesis 3 codicia. Y el versículo dice, vio que el fruto era codiciable, nuevamente no para saciar su hambre, sino para alcanzar inteligencia, para alcanzar lo que no está a su alcance, lo que no es esencial para su vida, pero que codicia, que quiere para sí. En este caso, para alcanzar inteligencia no en un sentido integral o saludable, de, oh, quiero ser más sabio, así que voy a estudiar. No, sino para alcanzar ese poder. El análisis del episodio anterior, de los primeros 5 versículos, el ser humano hablando con su propia serpiente, dice lo que pasa es que cuando comamos de ese fruto, seremos tan poderosos, tendremos el conocimiento divino. Y Dios no quiere que lo tengamos, que estemos a su nivel, a su altura. Y ese es el tipo de razonamiento que entonces le lleva a codiciar. Ve el fruto con codicia. Y esa es la esencia de la monopolización y la explotación, la sobreexplotación de los recursos. Porque si viéramos el agua y la energía, por ejemplo, si viéramos el agua para saciar nuestra sed, a todos nos alcanza y de una manera muy generosa. Pero cuando vemos ese fruto, no para saciar la sed, sino con codicia para alcanzar, para poseer eso que anhelamos, aunque no nos hace bien, es entonces que viene la privatización. De ver el fruto de ese árbol prohibido, es que viene esa codicia, es que se privatiza un río, es que una refresquera o una cervecera privatiza un río al que la población que vive rodeando ese río no puede accesar porque está privatizado. Ese agua gratis y necesaria para las comunidades. Si no ha visto la película de También la lluvia, véala, se la recomiendo, con Gael García Bernal y Luis Tosar, También la lluvia. Es de ver con codicia que los ríos se privatizan, que se entuban y se cobra por algo que es gratuito y se empieza a corromper el Edén. El Edén no se corrompió ni se canceló cuando el ser humano salió de él.
El Edén se corrompe en este punto. Nuestra naturaleza se corrompe en ese punto. La naturaleza alcanza para vivir ella con dignidad y alimentar a los demás seres vivos, incluida la humanidad, conservando su bienestar, su dignidad y alcanzando provechosamente para todas y todos. La naturaleza, la tierra, puede alimentar generosamente a todos. Lo que no puede es alimentar la codicia de algunos. No alcanza. Cuando no controlamos ni aprendemos a domar bien a esa serpiente, a nuestra propia mente, a nuestro razonamiento, y creemos que podemos salirnos de las leyes. ¿Y no está de esa manera quien privatiza, quien monopoliza? Y ahí nos encontramos con Génesis 3:6 como la explicación o el razonamiento de cómo es que esto se empieza a dañar. Hay que hacer este análisis en nuestras comunidades de fe, en nuestras familias, este relato con este enfoque, porque después nos quedamos en la intención y en la acción de predicar Génesis 3 como, ¿ya ves por qué es importante obedecer a Dios? Y algunos van más allá, diciendo, ¿ya ves por qué es importante obedecer a tu pastor? ¿Por qué es importante no contradecir a tus jefes, a tus líderes? ¿Ya ves por qué es importante obedecer a mamá y a papá? Esta no es una historia de miedo para que obedezcamos. Génesis 3, del 1 al 5, el problema no está en que el ser humano razone. El problema no está en este diálogo de Eva y la serpiente como un diálogo interno que nosotros tenemos. El asunto está en que a partir de ese razonamiento, con un pobre control de nuestra propia mente, nos lanzamos hacia acciones que traen consecuencias muy dañinas para nosotros mismos o mismas y para la gente que nos rodea. Entonces, aquí nos encontramos con Génesis 3:6. Los hebreos que están en cautiverio, creando este relato, dicen, pues aquí se dañó, se ha desviado el propósito original para la creación. En la mente del ser humano, después del razonamiento que tiene consigo mismo, ya la creación no está para nutrir, ni para producir, ni para mostrarse en su plena belleza. Está a servicio de otra especie. Y no quisiera decir de una especie superior, ni quiero decir al servicio de una especie más importante, ni voy a decir al servicio de una especie, ayúdenme, al servicio de una especie superior. No lo está. No es eso. Queda más bien al servicio de una especie que se puede servir. Como quien queda a merced de otro porque está armado y uno no. Porque es más fuerte que uno. Porque es tu palabra contra la mía. Fíjese qué cosa tan tenebrosa. Qué cosa tan tenebrosa. Entonces, todo eso que podemos esconder solo en el versículo 6, la mujer o el ser humano vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió, luego le dio a su esposo y él también comió. No vamos a hacer un debate sobre el asunto de hombre y mujer, pero sí vamos a resaltar el hecho de que hay que tener cuidado con saber que estos relatos son inspirados, pero tienen la impresión de la cultura de su tiempo, de quien lo escribe. De quien escribe ese relato también viene la impresión, y la Biblia no es la excepción. Tiene impresa la cultura en que fue escrita, la ideología de quienes redactaron o quienes crearon los relatos, cuando esto todavía es tradición oral, cuando nacen estos relatos. Y hay que tener cuidado sabiendo eso, que esto no bajó escrito del cielo y es impecable, que debemos tener cuidado a la hora de interpretar este pasaje, en después cómo lo usamos para interpretar otros pasajes, en los que la gente trata de, quiero decir tratamos, pero bueno, en los que tratamos de relacionar la figura femenina con el pecado, en una cultura que tenemos que es dualista. Dualista porque, sabes, hay bien y mal, arriba, abajo, blanco, negro, día, noche, honesto, deshonesto, hombre, mujer.
pecado, redención, y generalmente ustedes saben de qué lado se balancea lo positivo y lo negativo, y eso nos viene de cultura, eso no nos viene de Dios, ni de la inteligencia superior, ni de la mano creadora, no nos viene eso. Así que tenemos una cultura patriarcal que desarrolla este relato, y nuestras culturas machistas también en Latinoamérica, y tenemos que ser conscientes de cómo manejamos estos relatos en los que hay género, porque no hay justicia para el género femenino. Y ustedes habrán escuchado, yo me imagino que no en sus congregaciones, o habrán leído en comentarios en Facebook o lo que sea, pero hay quienes, usando versículos de esta naturaleza, van a perpetrar que el pecado entra por la mujer, que las mujeres somos las tentadoras, que nosotras, y eso se filtra por todos lados. De modo que es muy interesante que nuestra cultura, incluso con mucha buena intención y con mucho amor en algunas ocasiones, siga enseñándonos a las mujeres cómo prevenir la violación, por ejemplo, en lugar de enseñar a los hombres: no hagas nada sin el consentimiento del otro, no violes. Y cómo nos centramos en nena, no te vistas así, no provoques. Que en lugar de decir nene, mira para otro lado, etc. Ya con eso damos pie a que cada quien haga su propia reflexión, ¿no? El asunto es que aquí lo importante no va a ser que si la mujer, que si el hombre, el ser humano. El ser humano tiene ese tipo de razonamiento, el ser humano piensa que puede irse más allá de las consecuencias que se le han dicho que va a tener. El ser humano piensa que se salió con la suya cuando muerde la fruta y dice: no estamos muertos, oye. El ser humano tiene esta experiencia de tomar su propio camino y la riega. En este caso la riega, no siempre la regamos, bendita sea la inteligencia y toda la sabiduría que nos viene de lo alto. Pero en este caso el ser humano la riega. Los hebreos están tratando de explicar dónde es que se dañó todo. ¿En dónde se originó el hecho de que ahora nosotros estemos acá de esclavos? ¿Dónde es que la humanidad se torció? Porque en el principio creó Dios y vio su creación y vio que todo era bueno. Pues aquí nosotros encontramos en Génesis 3:6 cómo el Edén se corrompe, cómo nuestra naturaleza, nuestros ecosistemas son corrompidos, y no porque no alcance para alimentarnos, sino porque no alcance para protegernos. Sí alcanza para eso. Es de hecho de ahí que el ser humano toma, porque ¿qué es lo que sigue entonces en ese relato? En ese momento se les abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Solo vamos a hablar por la superficie, y agarramos la desnudez con más profundidad en el siguiente episodio. Pero el ser humano abre los ojos. Esto sí lo voy a tomar de ese versículo. Versículo 7 hoy y versículo 7 en la siguiente sesión. El ser humano ha abierto los ojos. ¿Cree que se salió con la suya? Pues porque no se murió. Ya ves que sí era cierto que no nos íbamos a morir. Pero abre los ojos. Después de haber codiciado y haber extendido su mano para tomar más de lo que necesitaba, para tomar de lo que no le correspondía, para sumergirse en algo que no le era necesario, pero que codiciaba, que anhelaba. Y abre los ojos. Y dígame si no ha experimentado que abrir los ojos, en muchas ocasiones, implica morirnos un poco. Como cuando abrimos los ojos al estado de una relación, o abrimos los ojos a la realidad frente a un proyecto que habíamos emprendido, o cuando abrimos los ojos frente a cómo están yendo las cosas en nuestra sociedad, cuando abrimos los ojos a las consecuencias de lo que hemos decidido o lo que otros han decidido, y nos alcanza la consecuencia a nosotras, a nosotros. Sí se muere un poquito. Y quizá no caemos al suelo y morimos literalmente, pero sí muere la esperanza, mueren muchas expectativas. Sobre todo si eran muchas las que habíamos creado. Sí se muere un poco. Cuando espías y encuentras más información de la que querías encontrar o de la que esperabas encontrar.
sí se va muriendo el espíritu y la solidaridad en el ser humano cuando acapara para enriquecerse a costa de otros. Sí se va muriendo la dignidad de uno mismo. Se va muriendo algo dentro de nosotros. Y en el ser humano se rompe algo. Se ha roto su inocencia. Se ha roto la manera en la que ven la naturaleza, en la que se ven a sí mismos. Porque cuando nosotros abrimos los ojos frente a algo, o se nos son abiertos los ojos frente a algo, nos encontramos en la misma situación en la que Adán y Eva cuando se ven a ellos mismos. Estamos desnudos. Y nuevamente ahí, lo más relevante, aunque tomemos la desnudez en el siguiente episodio, no es que estaban desnudos literalmente. Va más allá. Igual que ha ido más allá cuando hablamos de la serpiente en la sesión pasada, igual que ha ido más allá en el fruto, como lo hemos visto hoy, la desnudez para el próximo episodio. Va más allá que solamente verse y, ay, no, pero no. Es mirarse a uno mismo desnudo. ¿Qué implicaciones tendrá? ¿Qué implicaciones tiene la desnudez? En ese momento se les abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, le echaron mano de la naturaleza que sigue allí. Solo Dios sabe cómo y la capacidad que tiene para regenerarse aún a pesar. Si no tuviera esa capacidad estaríamos todos fritos ya. Ya estamos con el agua al cuello. Y sí, literal, en algunas regiones de nuestro mundo, de nuestro planeta, con el calentamiento global y el deshielo, y estamos experimentando ya las consecuencias de codiciar el fruto para poseer, para enriquecerse, y no viéndolo como algo que hay que admirar y a través de lo cual nos podemos nutrir y cubrir necesidades básicas. El fruto ha sido visto con codicia. El fruto ha sido corrompido porque se tomó por razones equivocadas. El fruto ha sido corrompido. Los ríos fueron entubados. Los arroyos, los lagos han sido secados. Especies vegetales y animales han sido extinguidas. Hay gente que a partir de esta cuarentena pasaron de millonarios a billonarios, mientras que hay gente que pasó de empleo que apenas alcanza para vivir a desempleo. En todo esto vemos el fruto que ha sido corrompido porque se vio con otros ojos. Esto es algo mucho más pesado, más denso, y que tenemos que seguir hablando. Este no es un relato para ser sexualizado y para decir, mira, ya ves, se vieron desnudos, la desnudez es mala, el cuerpo es malo, la mujer es mala, las serpientes son malas, mátalas, desobedecer es malo. Esto va mucho más allá, tiene que ver con justicia social, tiene que ver con restauración de nuestros recursos, tiene que ver con un pecado colectivo que hemos cometido delante de la naturaleza que fue puesta en nuestras manos para ser protegida y bien administrada, suponiendo que fue puesta en nuestras manos, porque como a veces la manejamos, vamos a hablar de pecado colectivo, todos hemos pecado. Miramos el fruto con codicia. Y la naturaleza sufre. Y nuestros prójimos sufren. Nuestro cuerpo mismo, con los microplásticos que ya vienen en el alimento que tomamos del mar, con los daños y los tóxicos que ya están integrados en el agua por donde la veamos y que bebemos, con la manera en que las cosas que deberíamos poder alcanzar con nuestra mano, porque son buenas, porque son de la naturaleza, tenemos que comprarlas a precios ridículos, donde los restaurantes y algunos sitios tienen prohibido regalar la comida que les sobra porque devalúa su empresa, y se tiran toneladas y toneladas de alimento, no solamente echado a perder, que estuvo ahí almacenado, alimento en buen estado, porque no se puede regalar. Le baja el estatus y otras cosas. Nunca he tenido una empresa, ¿yo qué voy a saber?
pero de lo poco que uno alcanza a saber sin conocer el área. Todo lo que se despilfarra, todo lo que se echa a perder, todo lo que se almacena para enriquecimiento de algunos y empobrecimiento de otros. Está en ese versículo de Génesis 3, versículo 6. El ser humano vio el fruto y lo codició para alcanzar poder, para alcanzar aquello que quería tener y que no le correspondía. Y tan no le corresponde que ahora está experimentando una muerte como la que no se imaginaba. Pensó que se había salido con la suya porque no cayó en tierra, porque no dio el costalazo. Ve lo que te espera. Las consecuencias de las decisiones que has tomado. Las decisiones que he tomado y que pensé que me había salido con la mía y no. Y voy a tener que venir y pagarlo más adelante. ¿Es ley natural? Y los seres humanos no podemos salirnos del orden natural, somos parte de la naturaleza. Y esa consecuencia me va a encontrar al doblar la esquina. A veces de verdad siento que me salí con la mía porque ya doblé una esquina, 2, 3. Me va a alcanzar, me va a encontrar. Y cuando no me encuentra a las siguientes generaciones. Las encuentra. Por eso también los temas que son de nuestra generación para hablar y para luchar, si no lo hacemos juntos, en nuestro tiempo, viene otra generación y cae en la misma ignorancia y en la misma desigualdad social. Luchamos por igualdad, por justicia social, por equidad, como podamos, en nuestra generación, en nuestra época. Porque otros lucharon por cosas que nosotros no batallamos y que ahora podemos disfrutar. Y necesitamos librar nuestras propias batallas sociales, porque nuestras próximas generaciones vienen con otras también. Y de lo que nosotros nos desentendamos, le va a venir a buscar la cara a las siguientes generaciones. Hay que enfrentar la manera en la que cada uno de nosotras y nosotros asumimos el reto, la prueba, cuando estamos delante de nuestro propio fruto prohibido. En este caso tenía que ver con poseer más conocimiento del que necesitaban. En el caso de cada una, como les preguntaba al principio, de cada uno de nosotros, variará. El fruto prohibido tendrá que ver con otra cosa. ¿Quién es esa persona que no quiere soltar? ¿Cuál es esa cosa, ese empleo, esa situación o ese objeto incluso, qué sé yo, que no quieres soltar, que no quieres dejar ir, que tienes que tomar, que tiene que ser tuyo? Para que el relato aplique a cada uno y cada una de nosotros y podamos hacer introspección y entonces valga la pena que lo leamos y lo releamos, porque es un relato muy conocido. Hasta quien no tiene tradición de iglesia lo conoce, pero que valga la pena que volvamos a este relato porque nos lleve a la introspección. Porque ahora lo que vamos a hacer es mirar hacia adentro y no mirar hacia afuera. ¡Ay! Es que si no fuera por Adán y por Eva, ¿no tendría que yo que elegir qué ponerme para poder cubrirme? Es que si no fuera... o cosas así, que mencionamos como broma o en serio. Y por cierto, gracias Eva, o cosas así. Este relato tiene que poder traernos un autoanálisis. ¿De qué manera nosotros estamos contribuyendo a la restauración de nuestros ecosistemas? ¿O de qué manera lo dañamos? ¿Qué prácticas tenemos que evitar y tenemos que integrar a nuestros hábitos? ¿En qué luchas por la igualdad nuestro corazón se siente llamado a atender? Hay un montón de luchas y no tiene que envolverse en todas. Sienta a dónde le lleva su corazón, a dónde le lleva su mente. Me mueven los derechos de los animales, me mueven los derechos de la mujer, me mueve la igualdad de género, me mueven los derechos sin importar orientación sexual, me mueven los derechos indígenas, me mueve algo. Y si no podemos hacer algo físicamente, por lo menos debemos poder transformar nuestra mente, educarla, capacitarnos, escuchar las historias atentamente, de modo que podamos pronunciarnos con sabiduría y no con prejuicios.
y para que si hay algún movimiento en el que nuestro corazón no se mueve, por lo menos no añadamos comentarios agresivos o destructivos o violentos, como cuando tratamos de aliviar nuestra culpa o la culpa colectiva en la que nos sentimos integrados. Cuando la gente enseguida dice, eso era del narco, en algo estaba metido. Pues, ¿quién está en la calle a las 3 de la mañana? Que no fastidie. Pues es que se lo buscó porque hizo esto y aquello. Y todas las frases que utilizamos para tratar de alejarnos de la culpa colectiva que se siente por cómo está estructurada nuestra sociedad y cómo no le hace justicia al más oprimido. Donde no tengamos algo positivo que añadir, por lo menos añadimos solamente silencio y acompañamos. En fin, ¿delante de qué fruto estamos? ¿De qué manera está nuestra serpiente trabajando? ¿La estamos utilizando para nuestro provecho individual, para nuestra propia opresión? En el caso de que esa serpiente no esté siendo controlada, no esté adiestrada, y para lo que sirva sea para prolongar la depresión, el malestar, la angustia, para desarrollar ansiedad. Hay que saber si esa serpiente está bien domesticada, si es fuente de sabiduría real, para que podamos evitar, desde el tipo de razonamientos que hacemos, las acciones que después también llevamos a cabo. Que el Señor nos ayude, porque esto es una cosa bien difícil. Pero bien leemos también en los proverbios, y la sabiduría de todas nuestras culturas lo dice: quien domestica su mente, quien vence sobre su mente, es más digno de admirar que quien vence naciones, que quien controla y domina pueblos. Es más digno de admirar quien domestica su propia mente, quien vence sobre su propia mente. Hay que mirar desde ese punto. En la siguiente sesión, entonces, ya que tomamos la serpiente y ya que tomamos el símbolo del fruto prohibido, nuestra próxima sesión, el símbolo es la desnudez. Hablemos sobre la desnudez y sobre los siguientes versículos. Hoy avanzamos solamente 2. Vamos a ver los siguientes para la próxima sesión, en donde el ser humano se ve a sí mismo desnudo y tiene miedo, y se viste y se esconde de Dios. Nos vamos a ver entonces en la siguiente sesión, y hagamos una oración. Y nos vamos desconectando y continuamos con nuestras rutinas y nuestra propia reflexión. Oramos. Dios de la vida, te damos muchas gracias por las múltiples maneras en las cuales podemos conectarnos, en las cuales podemos mantener comunicación y mantener nuestra conciencia de la necesidad que tenemos unas y unos de otros. Gracias por todos los retos delante de nosotras y nosotros, y no porque nos gusten los retos o porque sea muy divertido sufrir, sino porque aún allí, y sobre todo allí, que es en donde más brilla tu luz en nuestra oscuridad, no has dejado de manifestarte. Aun cuando he sentido que no te has manifestado, más adelante puedo ver que has estado siempre presente a través de personas que me aman, de gente que me procura, a través de gente que no me procura y no me ama. Y tú me has estado enseñando tantas cosas sobre mí misma durante los tiempos de aislamiento, de introspección. Gracias por tu presencia en los días buenos y en los días malos. Gracias porque de tu mano creadora venimos todas y todos, y tú has visto que tu creación es buena, tu creación es hermosa. Todas y todos somos creación tuya, y tenemos ese potencial y esa conciencia de lo eterno que menciona Eclesiastés 3, aunque nunca alcancemos a comprender la magnitud del tesoro que has puesto en cada una y cada uno de nosotros. Seguimos intercediendo por las personas que se han visto más afectadas en estos tiempos, que han perdido sus empleos, que han perdido la esperanza, que han perdido el goce de su salud a plenitud, que tienen que salir a trabajar, que se exponen, que están en la primera línea de batalla y se contagian y los estamos perdiendo por nuestro personal médico, por nuestro personal de salud. Las enfermeras y enfermeros que también vuelven a su casa, que también tienen familias,
que cumplen con este rol tan importante. Te pedimos en medio de la injusticia en la que la salud no está al alcance de todos, como debiera ser. Te rogamos por la gente refugiada, la gente que huye de su tierra, por violencia, por guerra, por hambre, refugiados climáticos. Oramos no porque esto no esté en tu mano o no esté en tu noticia. Oramos porque para nosotros es importante mantener en mente también, es importante seguir intercediendo. Y a veces después de interceder también actuar y tú pones delante de nosotros la oportunidad de hacerlo, con pequeñas acciones que sigan levantando la fe en la humanidad, que sigan cambiando la vida de una persona, de dos, de quien pase delante nuestro. No importa que estemos lejos geográficamente o que nos hayamos separado unos de otros. No importa que la congregación no se abrace en un solo edificio. ¿Tu iglesia está viva? ¿Nuestra fe se mantiene? Creemos Dios. Ayuda nuestra incredulidad. Intercedemos por las necesidades que tiene cada uno y cada uno de nuestros prójimos y por las nuestras, sabiendo que podemos poner toda nuestra preocupación y nuestra ansiedad en tu mano, que no nos has llamado a librar las batallas en soledad, que podemos acudir a ti. Gracias por la paz que puedes traer a nuestro corazón en medio de la dificultad. Confiamos en ti. Gracias por todo lo que has hecho, por lo que haces y por todo lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén.